a iniciar conversación cuando son las 7:42 de la mañana con el diputado del Gran Polo Patriótico Luis Soteldo, además candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido. Gracias, buenos días. Por el Estado portugués. Bueno, hoy quedan 26 días para que la patria cambie de curso con la constituyente que el presidente Nicolás Maduro ha propuesto a los sectores populares, a las mujeres, a los campesinos. Y bueno, hemos visto una participación del pueblo bien importante. Ayer en la Plaza Bolívar colmamos la Plaza Bolívar con más de 2.000 candidatos, que es una cosa inédita en Venezuela. Un proceso electoral con tantos candidatos, un proceso electoral con tanta participación, y yo creo que la expectativa del pueblo venezolano es que esa constituyente, bueno, enrumbe el destino de Venezuela hacia la paz. Diputado, precisamente es un escenario político nuevo para todos los venezolanos. Lamentablemente se ve la radicalización política de ambos bandos y ayer fue criticado, entre otras cosas, el anuncio que diera el presidente de la República de que los candidatos a este proceso de Asamblea Nacional Constituyente pues divulgaran lo que iban a ser sus propuestas o que fueran publicitados de cierta manera en cadena nacional. Se calificaba de abuso incluso de los recursos para promocionar un proceso que además, según las encuestadoras, y lo decía también el gobernador de Miranda ayer, Enrique Capriles, tiene más de 90% de rechazo según las encuestadoras. Claro, mira, el llamado al presidente Nicolás Maduro a que todo el mundo conozca las propuestas, de todos los candidatos, es precisamente para pluralizar y democratizar la participación. Ahí hay 2.000 candidatos que por primera vez están participando en la política, candidatos que tienen discapacidad de algún compromiso motor en su cuerpo, candidatos que, bueno, son estudiantes y que quizás no tengan cómo costear una cuña en una radio, y el presidente, precisamente para salvaguardar la integridad de esos candidatos, pone a disposición el aparato comunicador del Estado para promover las propuestas y para incentivar la participación de nuestro pueblo. Pero si hubiera candidatos de oposición, ¿se prestaría también la cadena nacional para eso? Claro que sí, es que yo creo que en una constituyente no se puede decir si eres chavista o eres oposición. En una constituyente es el pueblo con su poder originario que va a participar a construir el programa de gobierno de los próximos 20 años, que es la Constitución de la República. Hoy, bueno, tenemos una constitución, legado del comandante Chávez, fortalecida, que vamos a remoralizar, a refortalecer y a corregir algunas cosas, como por ejemplo el tema económico, que no estaba previsto en la constitución pasada, toda la hecatombe económica que estamos viviendo hoy. Y necesitamos, bueno, blindar nuestra constitución para procesos económicos como el que estamos viviendo hoy y para mejorar nuestra economía a una economía productiva. Se habla de la Asamblea Nacional Constituyente como el único mecanismo, y ha sido muy insistente el presidente en esto, como el único mecanismo para lograr la paz. Pero para lograr la paz hay que cambiar la madre de todas las leyes, la Constitución. Para lograr la paz hay que incluir a la oposición venezolana en el diálogo y en el debate. Y es precisamente lo que ha logrado la Asamblea Nacional Constituyente. Fíjate que después del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente y después del llamado a las elecciones del 10 de diciembre, las protestas en Venezuela han bajado. Quiere decir que los liderazgos que capitaneaban, por decirlo así, estas protestas estaban en busca de una pretensión personal. Ya tienen una pretensión personal que es una gobernación. Y bueno, entonces han bajado el nivel de las protestas, incluso han bajado muchísimo la participación en las protestas. Yo no niego que en las primeras de cambio hubo una gran participación de protestas de la oposición venezolana, pero debido a la falta de liderazgo, a la falta de credibilidad y a esta convocatoria que ahora ellos debaten sobre la Asamblea Nacional Constituyente, se ha mermado la participación. Mira, a mí diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, en lo personal, me han dicho que quisieran participar en la Asamblea Nacional Constituyente, pero que, bueno, la política lo decidió que no, y están quedando a la espalda de un proceso político importantísimo para construir la perspectiva de un país en los próximos años. ¿Cuánto puede durar esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente y qué puede pasar en ese tramo de tiempo? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, decía uno de los compañeros, para ejemplificar, es Dios, luego la Asamblea Nacional Constituyente en cuanto al escalafón de los poderes, y la Asamblea Nacional decidirá cuánto tiempo estar vigente, cuánto tiempo durar discutiendo la nueva Carta Magna, las mejoras a la Carta Magna, y es un poder supraconstitucional que pudiera, entre otras cosas, bueno, decidir cambiar al presidente de la República. Creo que fue una muy mala lectura de la oposición venezolana no participar en la Asamblea Nacional Constituyente, o creo que no tienen el poder que dicen tener
en cuanto al respaldo popular para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Se va a eliminar con la Asamblea Nacional Constituyente, entre otras cosas, los futuros procesos electorales, a pesar de que ya hay fecha del Consejo Nacional Electoral. No, sería irresponsable de mi parte decirte qué haría la Asamblea Nacional Constituyente antes de que se instale. Debemos esperar el 3 de agosto para instalarse y bueno, ver cómo actuaría la Asamblea Nacional Constituyente. Pero de plano diría yo que la Asamblea Nacional Constituyente profundizaría la democracia y la participación protagónica del pueblo en Venezuela. Y no eliminar una elección es no pluralizar la democracia de nuestro país. Yo creo que eso no está planteado. Hay algunos, y esto se lo pregunto porque lo ha denunciado la dirigencia de oposición, que tendrían una especie de cheque en blanco para eliminar incluso cabezas de los poderes públicos. Y esto se lo pregunto porque el diputado Diosdado Cabello, y ayer nuevamente lo dijo en el acto en la Plaza Bolívar, tenía una especie de cuenta regresiva, entre otras cosas, para la fiscal. ¿Puede la Asamblea Nacional Constituyente destituir a quien le plazca? No, bueno, a pesar de que en la ley no esté la destitución de un proceso, de una persona. es un poder supraconstitucional y pudiera, en cualquier caso, evaluar y, bueno, cambiar de su cargo a cualquier persona que esté contra la Asamblea Nacional Constituyente. En el artículo 349 de la Constitución dice que ningún poder establecido en Venezuela, en el estamento jurídico, pudiera negarse a una acción de la Asamblea Nacional Constituyente. Que eso quiere decir, bueno, que la Asamblea Nacional Constituyente puede profundizar muchos procesos y, bueno, buscar responsables en donde hay que buscar responsables. ¿Y una crítica a la constituyente puede ser un proceso para eso? Que se critique el proceso constituyente en sí puede ser un motivo para destituir a alguien. No. Es que yo creo que las razones por las que la fiscal del Ministerio Público cambió su redil constitucional a un redil propagandístico, político, partidista, no es precisamente haber criticado a la Asamblea Nacional Constituyente como tiene derecho, no, es haber obviado todo lo que está pasando en las protestas venezolanas y haberse parcializado de un lado de las protestas. Por ejemplo, no se mandan fiscales de competencia nacional a investigar las muertes que han sido por parte, por ejemplo, Pernalete, pero sí de una vez se dictamina y se sentencia a los guardias nacionales que particularmente han caído en estos hechos atroces contra los derechos humanos. Pero se critica la posición de la fiscal en este momento país y se aplaudió a la fiscal en el 2014. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que se salió de sus competencias. Que no dice lo que el gobierno quiere escuchar. No, que se salió de sus competencias y que de repente, bueno, apareció y no sabe qué pasó en todo este tiempo y que en las protestas ha tenido un silencio cómplice. Además de eso, las veces que la fiscal declarado se profundiza la crisis en las protestas venezolanas. Pareciera que fuera esa pólvora necesaria para la Mesa de la Unidad Democrática prenda el país por algunos costados en algunos municipios y bueno, interfiera entre la paz de los venezolanos. ¿Creen ustedes que la fiscal quiere ser presidente de la República? No sé cuál es su juego. Creo yo que es un juego muy perverso que está, por ejemplo, ayer acudió a la Asamblea Nacional a nombrar un vicefiscal, cuando ella misma hace unos meses demandaba que la Asamblea Nacional actual está en desacato. Entonces, es un doble discurso, es un discurso muy político y creo que la fiscal del Ministerio Público debería ser ecuánime. Y es lo contrario a lo que está pasando con la fiscal Luisa Ortega. Lamentablemente, hoy en día, todo el mundo o toda la Mesa de la Unidad Democrática tiene esperanzada en esta compañera su candidatura a las presidenciales, pero porque están carentes de liderazgo. Ayer la Asamblea Nacional nombraba un plebiscito. Yo creo que es importante tocar ese tema, ¿no? Porque ese plebiscito, bueno, ya Capriles en el 2012 dijo que las elecciones a la alcaldía eran un plebiscito y el pueblo les dio, bueno, una elección bien encarnada en el poder popular, que, bueno, no ganaron las elecciones y después Capriles dijo que él no había dicho nada. Creo yo que después de este plebiscito, que primero no va a contar con la participación del CNE, ¿será que van a quemar las cajas igual que en el último referéndum? Segundo, no está previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela este plebiscito. Y tercero, bueno, yo les diría a ellos, y los convoco, es más, yo convoco a los dirigentes de oposición, ¿por qué no hacemos una encuesta nacional o un referéndum para saber quién está de acuerdo con la violencia?
según Data Analysis. Porque no se hace el referéndum de quién está de acuerdo con la constituyente. Se va a hacer al final del proceso. Nosotros, Data Analysis, una encuestadora de Luis Vicente, dice que el 85% no está de acuerdo con la violencia en Venezuela. Eso dice mucho. Y es un encuestador que siempre ha dado ganador a Capriles, porque Capriles no le presta atención. Esa misma encuesta dice que 80% no quiere la constituyente. Bueno, entonces en el momento que la constituyente llegue a su término, iremos al referéndum consultivo y el pueblo dirá si la quiere o no la quiere. Pero yo estoy convencido de que el pueblo venezolano quiere mucho más la constituyente que la violencia, la muerte y el atropello a los jóvenes de nuestra patria en esas protestas que llevan a jóvenes menores de edad a encapucharse por una particularidad electoral de alguno de estos diputados de la Mesa de Unidad Pero Democrática. se generaliza a toda la oposición como violenta. No, bueno, no, claro que no, pero sí a los dirigentes. Si hay una dirigencia bien demarcada por voluntad popular, por ejemplo, que se ha encargado de profundizar la violencia en nuestro país. Ha habido, y quiero que me responda al regreso de la pausa porque tengo que hacer un corte, también actuación, y hace algunos segundos hacíamos entrevista con el director decano de la UPEL en Maracay, Eladio Gideón, el profesor, y él aseguraba la actuación también de grupos armados que se habían llevado a unos estudiantes. Ha habido denuncias en el estado Lara, acá mismo en Caracas, de grupos civiles armados. La misma fiscal general aseguraba que no se les podía llamar colectivos porque hay colectivos que ciertamente hacen trabajo social y cultural. Pero, ¿cuál es la posición de esta actuación? Y también le quiero consultar qué piensa usted sobre actuaciones, pero de los cuerpos de seguridad en estas protestas. Me lo contesta, por favor, al regreso de la pausa. Estamos conversando con el diputado Luis, participación de menores de edad en estas protestas y encapuchados. Pero también ha habido denuncias y ha quedado además registrado en videos, en fotografías, la actuación de algunos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, porque no es bueno generalizar, y también de la actuación de civiles armados, pues que han también cobrado la vida, sobre todo el fin de semana pasado en el estado Lara fue incluso denunciado ante el Ministerio Público por el propio alcalde la actuación de estas personas. ¿Cuál es su posición? Yo rechazo rotundamente la violencia, sea de donde venga. Tanto las particularidades de la Guardia Nacional Bolivariana que han incurrido en fallas de este tipo contra los derechos humanos, contra la vida, contra algunas personas, pero también, algunos civiles que se han atrevido a atentar contra la vida de otro. De lado y lado hay que rechazar la violencia. Yo creo que la juventud de esta patria necesita un llamado a la paz y a la concordia. Creo que es tarea de la juventud que todo este escenario entre en el camino del diálogo. A mí me preocupa mucho cómo diputados de la oposición venezolana, que son de la juventud, hacían ayer un llamado a una paralización económica del país. Eso es algo que a ningún joven le va a favorecer, mientras que nosotros como gobierno bolivariano, como instituciones, como proceso revolucionario, hemos venido profundizando la producción. Por ejemplo, yo te tengo unas cifras aquí. En el plano agrícola, en el arroz, tenemos un consumo de 22,9 kilogramos de arroz anual, ¿no? Eso da una demanda de, por ejemplo, 910.000 toneladas. Y se va a sembrar en este año 361.000 hectáreas para tener más o menos una producción de arroz pulido de 845.000 toneladas. Eso quiere decir que vamos a estar llegando cerca de la demanda nacional. Por ejemplo, en maíz blanco el consumo es de 39 kilos por persona al año. Y vamos a sembrar una superficie de 509.000 hectáreas. Eso da una producción de al menos 1.781.000 toneladas de maíz blanco, con un rendimiento de 3.000 kilos, que es un rendimiento muy bajo, estimando un rendimiento muy bajo. Quiere decir que estamos produciendo, o que queremos producir y que estamos trabajando para producir lo que el pueblo se va a comer. En total de cereales se va a sembrar en Venezuela una superficie de 1.400.000 hectáreas y ya se han entregado el 50% de los insumos. Quiere decir que estamos trabajando. Yo convocaría a todos esos jóvenes de la oposición venezolana a que se metan en el plano de la producción. No nos ha dejado nada esas protestas a ninguno de los dos sectores, ni al sector de la oposición ni al sector del chavismo, al sector de la revolución bolivariana. Al país le ha dejado un saldo negativo en muertes, un saldo negativo en infraestructuras del Estado deterioradas y acabadas, así como acabaron hace 2 días en Maracay, en Las Delicias, acabaron la sede del INSAI. Y fíjate, Stenis, se robaron unas cepas de unas bacterias con las que se trabaja para las vacunas,
de brucelosis, por ejemplo, que es una enfermedad zoonótica, es decir, que se puede transmitir desde un animal a un humano. Eso quiere decir que están deteriorando a toda la infraestructura y lo que nos está quedando es, bueno, cada vez más deudas con el país, con la población y con la historia. ¿Cómo despolitizar el tema del aparato productivo? Porque ciertamente hay empresarios y hay gremios que han denunciado pues que se le entrega insumos, se les entrega financiamiento solamente si son del PSUV. ¿Cómo lograr que sea igual para todos, tomando en cuenta en que ciertamente la producción afecta a todo el mundo? Mira, yo dudo y me niego a creer que Lorenzo Mendoza sea del PSUV. Y Lorenzo Mendoza, junto con Empresas Polar, ha estado participando en el Consejo de Economía Productiva durante todo el año pasado y se le entregó las divisas necesarias para que trabajara. Actualmente, a 109 empresas se le ha entregado 24 millones de dólares. Y yo estoy negado a creer que estos compañeros tienen que ser a juro del PSUV. A lo mejor habrá uno u otro que, bueno, que tenga un buen visto de la Revolución Bolivariana, pero ahí hay otros que en ningún momento tienen una afinidad con la Revolución Bolivariana. Incluso Fedeagro está recibiendo hoy en día insumos, lo que pasa es que no ha recibido la cantidad de insumos total que ellos estaban esperando, primero porque no sembraron completo el año pasado y quedó en su stock, bueno, al menos 60.000 sacos de maíz que no sembraron y que tenían que volver a utilizar. Y también, bueno, no firmaron el convenio de reciprocidad con Agropatria para que una vez que la cosecha estuviera lista, ellos le vendieran el 30% a Agropatria, le vendieran, no le regalaran, le vendieran. Y se negaron y por supuesto, bueno, el Ministerio de Agricultura y los entes adscritos decidieron entregar insumos a otras particularidades, a otras asociaciones que quieran hacer el trabajo que Fedeagro no quiere hacer. No necesitas ser chavista para producir, necesitas querer a tu país y es lo que nosotros estamos llamando a través del proceso nacional constituyente. Creo que en la constituyente debe haber un capítulo que especifique un poco más los deberes económicos de la población. El presidente Nicolás Maduro en un acto también de constituyentistas el domingo, donde hubo participación de algunos candidatos a la constituyente, decía que era necesario, le pedía a la gente, apruébenme la constituyente y ustedes van a ver que voy a controlar, entre otras cosas, el tema de la inflación en los precios. ¿Es necesaria una constituyente para hacer el trabajo y bajar los precios ciertamente de los productos? Necesitamos una constituyente que redimensione la perspectiva de la producción en Venezuela. Nosotros veníamos, bueno, con solamente una perspectiva de producción petrolera y todas las perspectivas estaban puestas en el petróleo. Nosotros hoy necesitamos, por ejemplo, que a tus hijos y a mis hijos en las escuelas le inculquen el trabajo productivo desde que son niños, desde la semillita, desde el kinder, ¿no? Eso tiene que estar en la Constitución, porque nuestra Constitución actualmente, en el artículo 102, dice que la educación debe ser para el trabajo, no para el trabajo productivo. Y tú y yo podemos trabajar en un comercio y no producir nada. Necesitamos incluir en el debate el trabajo productivo para que todos nuestros niños, para que las próximas generaciones, bueno, vean al país como un país próspero y productivo. ¿Qué errores a nivel económico se deben corregir? Creo que no se corrigieron antes, más allá de ser un país rentista netamente, ya lo ha dicho el gobierno también, que eso hay que corregirlo. Pero mira, ¿qué errores se han cometido? Creo que, por ejemplo, en el sector agrícola es un error no exigirle a la empresa privada la colaboración y que coadyuve con el desarrollo rural integral de nuestro país. El sector privado se sirve en la agricultura de toda la infraestructura que ha hecho el Estado, pero en ningún momento hay una obligación para que coadyuve a la asistencia, al mejoramiento, al mantenimiento de esa infraestructura. Estoy hablando, por ejemplo, de los sistemas de riego. Los sistemas de riego en nuestro país son prácticamente gratis y los que se benefician de ese sistema de riego son las grandes empresas arroceras, por ejemplo, en el Estado portuguesa y no aportan ni un granito de arena para mejorar el sistema de riego o para acondicionarlo. Y eso es algo que tiene que tener la Constitución. Además de eso, creo que los deberes arancelarios para las empresas privadas debe ir muchísimo más enfatizados en la mejora de las infraestructuras nacionales de nuestra economía. ¿Y cómo lograr que ese proceso y esas exigencias y esos recursos que se destinen luego de la constituyente no se vicien? A través del no los contagie la corrupción. A través del poder popular. Creo que, bueno, has dado en un clavo. Yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente debe rechazar desde todo punto de vista la corrupción, desde el punto de vista privado, en donde hay una corrupción a todos los niveles,
desde el punto de vista del Estado, que en donde haya corrupción está atentando contra la soberanía del pueblo, y eso debe ser rechazado por la Asamblea Nacional Constituyente. Que alguien, que un empresario le venda a un especulador es corrupción. Y eso se tiene que ver como corrupción, y en la Asamblea Nacional Constituyente debemos delastrar al país y a las próximas generaciones de esos flagelos. No quiero despedir la entrevista, diputado, sin consultarle algunas decisiones ayer que tomara el Tribunal Supremo de Justicia en la página web de nuestro canal, y le pido a mi equipo que por favor me ayude. TSJ declara que la fiscal incurrió en abuso de poder al imputar al general Benavides Torres. La sentencia aduce en la sentencia que el cargo en el que fue investido Benavides Torres equivale a un gobernador de Estado, quien ejerce el gobierno y administración de su entidad federal, artículo 3 de la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital, por lo que goza de antejuicio de mérito a los efectos de su eventual enjuiciamiento. Para el momento en que la fiscal general solicitó esta investigación o esta imputación, el general Benavides todavía no era jefe de gobierno del Distrito Capital. ¿Aplica o no aplica este artículo? Yo creo que aplica porque es a la personalidad. Además que atrás de esa imputación viene un ataque a la Fuerza Armada, que ha venido siendo sistemático por esta fiscal. Y creo que el Tribunal Supremo de Justicia está cumpliendo con el deber de aclarar algunas controversias. Esa controversia que acabamos de tener tú, creo, no creo, si fue antes o fue después, quien constitucionalmente puede aclarar esa controversia es el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué no se aplicó la misma ley para el alcalde Antonio Ledesma, que estaba en el cargo en el momento en que fue apresado? Porque Antonio Ledesma fue convicto y confeso de sus delitos, y como dice la ley o los preceptos del derecho a confesión de argumento, relevo de prueba. Y creo yo que eso ha sido una declamación de justicia de todos los caraqueños que habían sido afectados por la corrupción de este señor, y que un momento después se le dio todo el debido proceso para su encarcelamiento. ¿Cuál cree usted que debe ser el aspecto que debe privar de aquí en adelante para gobernar entre las diferencias? ¿Se puede lograr? La paz, sí. Yo creo que la hegemonía se consigue en la consensuación de las diferencias. Una vez que nosotros podamos tolerar las diferencias entre nosotros mismos, podemos, tener un país en calma. Si la Asamblea Nacional actual, que está en desacato, hubiese tolerado las diferencias en su hemiciclo, hubiésemos podido tener un país muchísimo más tranquilo y muchísimo más en paz. ¿Y eso se puede lograr por voluntad o por constituyente? ¿De qué depende? En este momento donde el juego político está trancado, debemos ir a la Asamblea Nacional Constituyente.